A lo largo de la historia, las enfermedades mentales han sido terreno de la magia y la religión, cuestionándose continuamente su condición misma de enfermedades. El entendimiento de la esquizofrenia ha venido de la ignorancia de los tiempos antiguos, debido a los documentos escritos por los egipcios faraónicos, en los que se pensaban que los trastornos mentales eran causados por posesiones demoníacas y espíritus malignos, y podían ser curados mediante el exorcismo, como práctica para combatir al demonio. Durante este recorrido se han cometido injusticias y abusos que llegaron en el pasado hasta quitarle la vida a un ser humano por pensar que era poseído por el demonio. La historia de la esquizofrenia es conocida desde la década de 1700. Fue durante este tiempo donde se registraron una descripción más detallada y precisa de la conducta mental anormal. Es a partir de la Ilustración donde se ponen en auge los progresos en el campo de la psiquiatría, y hay una nueva preocupación por los aspectos éticos de la medicina, por lo que la idea de que las alteraciones mentales se deben a posesiones demoníacas, como se consideraba en épocas antiguas, desapareció. Es en este momento cuando las alteraciones mentales pasaron a ser enfermedades. La psiquiatría moderna nació en Alemania a finales del siglo XIX, entre los que destacan los autores Kraepelin y Bleuler. El término denominado como demencia precoz fue acuñado por el psiquiatra alemán Emil Kraepelin en el año 1878 y las dividió en 4 categorías: simple, paranoide, hebefrénica y catatónica. Los estudios sobre estas enfermedades continuaron y fue Eugen Bleuler quien dio el nombre actual de esta enfermedad, esquizofrenia, y dividió los síntomas en positivo y negativo en el año 1911. Más tarde, diversos autores siguieron modificando la definición de esquizofrenia, entre los que destacan Casanin, 1933, que introdujo el término esquizoafectivo, o Langenfeld, 1939, que distingue entre proceso esquizofrénico de reacción esquizofrénica. A partir de 1952, las investigaciones han seguido avanzando y actualmente ha sido publicado el DSM-4, donde se contemplan los siguientes tipos de esquizofrenia: tipo paranoide, tipo desorganizado, tipo catatónico, tipo indiferenciado y tipo residual. El mito de la caverna de Platón lo podemos relacionar en cierto modo con la psicosis, entendiéndola como una nueva forma de ver el mundo. El psicótico sería aquel que abandona el fondo de la cueva. Siguiendo el mito de Platón, a medida que se acerca más a la realidad, Platón lo describe como un delirio cada vez más desarrollado y afirma que una vez aceptada la realidad no volverá a la caverna, construyendo laboriosamente su delirio. El mundo de las sombras podría hacer referencia a las alucinaciones y delirios que se imponen sobre el sujeto, llevándolo al aislamiento, al ostracismo en la oscuridad de su caverna, siendo equivalente al autismo esquizofrénico. Chance, tú vigila al bebé. Tengo que cerrar una más. ¡Voy enseguida! Ya está, cariño. Mamá está aquí. Charles le estaba vigilando. No pasa nada. No hay nadie. Charles le vigila. ¡No hay nadie! Le han inyectado un suero encubridor. Yo puedo verle gracias a una sustancia química que se liberó en mi sangre cuando se disolvió el implante. No podía decírtelo para protegerte. No. Con la consulta del Dr. Rosen, por favor. Deténla, John. A ella déjala. ¿Con quién hablas? No es culpa suya. John. Nos comprometerá otra vez. No lo hará. Volverás al hospital. John, contéstame. Y morirá mucha gente. Alicia, por favor, cuelga el teléfono. No puedo permitirlo. Sí. Hola, necesito hablar con el Dr. Rosen. ¿Está ahí? Lo siento, John. ¡No! Ya sabes lo que hay que hacer. Arriesgamos demasiado. ¡Déjame! No quería hacerte daño. John, por favor. ¡Ya! Calcula todas las variables existentes disponibles. Marcy es la única máquina sin tener cuyo suyo juntos. ¿Por qué?
El subcódigo de Marcy es único. ¿Por qué? Estaba vigilando con Alicia. Acaba con ella. Tiempo, ¿por qué? Charles le estaba vigilando con Alicia. Entiendo. Ella nunca envejece. Marcy no puede ser real. Ella nunca envejece. Actualmente se sabe que la esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico en personas mentales crónicas y graves, caracterizadas por alteraciones en la percepción o en la expresión de la realidad. La esquizofrenia causa además una mutación sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la conciencia de realidad, y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas y una significativa disfunción social. A pesar de su etimología, la esquizofrenia no es lo mismo que el trastorno de identidad, disociativo o trastorno de personalidad múltiple o de doble personalidad, con el que ha sido frecuentemente confundida. Actualmente, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales distingue 5 variables o subtipos dentro de la esquizofrenia, mientras que la Organización Mundial de la Salud distingue 7 subtipos. Por otro lado, existe una amplia variedad de modelos categoriales y dimensionales que tratan de abordar y explorar los síntomas de la esquizofrenia y su diagnóstico. Los síntomas de la esquizofrenia suelen comenzar en adultos jóvenes y aproximadamente 0,4-0,6% de la población se ve afectada. Una persona con esquizofrenia por lo general muestra un lenguaje y pensamiento desorganizados, delirios, alucinaciones, trastornos afectivos y conducta inapropiada. No existen actualmente pruebas del laboratorio para el diagnóstico de la esquizofrenia, y ninguno de los síntomas es patognomónico de esta condición, lo que dificulta el diagnóstico. Algunos estudios sugieren que la genética de efectos durante el neurodesarrollo, el entorno durante la infancia o procesos psicológicos y sociales son factores importantes que pudiesen contribuir a la aparición de la esquizofrenia. Ciertos medicamentos y el uso recreativo de drogas parecen causar o empeorar los síntomas. La investigación psiquiátrica actual se centra en el papel de la neurobiología, pero no se ha encontrado ninguna causa orgánica. Se ha notado un consistente aumento en la actividad de la dopamina, en la vía mesolímbica del cerebro, en las personas esquizofrénicas. Sin embargo, la dirección de la causalidad biológica continúa siendo una incógnita. ¿Quién es Tony? Tony es el niño que vive dentro de mi boca. Suele iniciarse a principios de la edad adulta, afectando por igual a ambos sexos. Su inicio es más temprano en hombres, 15 y 24 años. En las mujeres suele aparecer cerca de los 30 años. Normalmente los estudios afirman que personas con este trastorno suelen haber nacido en primavera. Existe un tipo llamado esquizofrenia desorganizada. Se caracteriza por desintegración grave y conductas regresivas, incluyendo inherencia o habla desorganizada frecuente y afecto abatido o inapropiado. Los esquizofrénicos se pueden hacer cosquillas a sí mismos. La recuperación suele ser más rápida en los países industrializados debido al acceso de la medicación y a las nuevas terapias. Este programa se comprendía de 5 subprogramas. Se presentaría en un formato grupal de 5 o 7 pacientes, con 3 sesiones por semana, cada una de 30 o 60 minutos de duración, durante un periodo de 3 meses. Estos 5 programas se realizan de forma secuencial. Son programas secuenciales en grupos de 5 o 6 pacientes. Estos programas son habilidades de conversación, preparación de un relato, búsqueda de empleo, gestión de fondos económicos, utilización de la medicación, gestión de crisis a domicilio. Los autores de estos programas defienden que a través de entrenamiento de habilidades sociales se producen modificaciones cognitivas. Se suele trabajar individualmente o en grupos pequeños de pacientes. Su finalidad es disminuir o modificar los supuestos personales desadaptativos y las distorsiones cognitivas derivadas de ellos. Los tratamientos se centran en tratar de eliminar los síntomas de la enfermedad. Estos incluyen medicamentos antipsicóticos. Algunos de los efectos secundarios suelen ser somnolencia, mareos al cambiar de posición, visión borrosa, taquicardia, sensibilidad al sol, sarpullido, problemas menstruales en las mujeres, rigidez, temblores y tratamientos psicosociales. Una vez que los pacientes aprenden estos básicos acerca de la esquizofrenia y su tratamiento, pueden tomar decisiones informadas acerca de su cuidado personal.